Welcome to my channel. Mamá, puedes creerlo. Mi esposa perdió el empleo después de 10 años, gritó Marco irrumpiendo en mi casa esa tarde. Ahora yo y usted vamos a mantenerla a ella y a la madre de ella. Ya transferí todo mi salario, $50,000, declaró mi hijo, orgulloso, como si acabara de anunciar la mejor noticia del mundo. Yo tengo cuentas por pagar, medicinas caras y la cuota de la casa venciendo en una semana. Yo solo sonreí. ¿Y tú de qué vas a vivir ahora, Marco?, le pregunté con calma. ¿Y dónde? Mi hijo se quedó en silencio. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su expresión de orgullo se desvaneció en un segundo. La frase siguiente que yo dije lo hizo morderse la propia lengua. Pero antes de contarles qué fue lo que le dije, déjenme explicarles cómo llegamos a este momento. Porque lo que mi hijo acababa de hacer no era un acto aislado de generosidad mal pensada. Era el resultado de años de decisiones equivocadas, de manipulaciones silenciosas, y de una madre que siempre estuvo ahí para sostenerlo sin que él siquiera se diera cuenta. Y quiero que entiendan cada detalle, cada paso que nos trajo hasta aquí, porque solo así comprenderán por qué esa pregunta simple, ¿y tú de qué vas a vivir ahora y dónde?, fue suficiente para hacer que mi hijo se diera cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer. Quiero que conozcan mi historia. Quiero que sepan quién soy yo, quién es mi hijo, y como una mujer de 68 años que pasó toda su vida trabajando y sacrificándose llegó al punto de tener que enfrentar a su propio hijo con una verdad que él nunca quiso ver. Mi nombre es Marisol. Tengo 68 años y durante toda mi vida he sido una mujer de trabajo. No vengo de familia con dinero, no tuve estudios universitarios, no heredé nada más que la voluntad de sobrevivir y la costumbre de levantarme cada mañana sin importar lo cansada que estuviera. Me casé joven, a los 20 años. Con un hombre bueno llamado Alberto. Él trabajaba en construcción, levantando paredes, cargando sacos de cemento, bajo el sol inclemente o bajo la lluvia, haciendo lo que fuera necesario para traer dinero a casa. Yo me dedicaba al hogar y a hacer costuras por encargo, arreglando ropa de los vecinos, haciendo dobladillos, surciendo pantalones, bordando manteles para bodas y bautizos. No ganaba mucho, pero cada dólar ayudaba. 2 años después de casarnos nació Marco, nuestro único hijo. Y durante 12 años fuimos felices. No teníamos lujos, no salíamos de vacaciones, no teníamos carro nuevo ni casa propia, pero teníamos lo suficiente. Teníamos comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas, y nos teníamos los unos a los otros. Eso era más que suficiente. Hasta que un día todo cambió. Alberto no regresó del trabajo. Hubo un accidente en la obra. Una viga mal asegurada. Eso fue todo. En un instante, mi esposo ya no estaba. Y yo, a mis 32 años, me quedé viuda, sola, con un niño de 12 años que dependía completamente de mí. No hubo indemnización, no hubo seguro, no hubo nada más que un ataúd y unas pocas palabras de condolencia de gente que después desapareció. Me tocó levantarme. No tuve el lujo de quedarme en cama llorando mi pérdida, aunque Dios sabe cuánto lo necesitaba. Tenía que alimentar a Marco. Tenía que pagar el alquiler, tenía que sobrevivir. Conseguí trabajo en una fábrica textil, cosiendo uniformes escolares 8 horas al día, 6 días a la semana. El sueldo era miserable, pero era algo. Por las noches, cuando Marco ya estaba dormido, yo seguía cosiendo, ahora por mi cuenta, terminando encargos de vecinos que me pagaban unos cuantos dólares por arreglar sus ropas. Dormía 4, a veces 3 horas por noche. Mis manos empezaron a dolerme. Mis dedos se hinchaban, mi espalda crujía cada mañana. Pero no podía parar. No podía darme el lujo de enfermarme, de descansar, de rendirme. Marco era mi responsabilidad y yo no iba a fallarle como la vida nos había fallado a nosotros. Mi hijo creció. Creció viendo a su madre trabajar hasta el agotamiento. Creció sabiendo que cada cosa que tenía costaba sacrificio. Y creció siendo un buen chico, estudioso, responsable, con sueños de llegar a ser alguien en la vida. Cuando terminó la secundaria con buenas calificaciones, me dijo que quería ir a la universidad, que quería estudiar ingeniería. Yo no tenía dinero. No tenía ahorros. Pero no iba a ser yo quien le dijera que no a mi hijo. Vendí las pocas joyas que me quedaban de mi matrimonio, unos aretes de oro que Alberto me había regalado en nuestro aniversario, una cadenita delgada que fue de mi madre. Con eso pagué el primer semestre. Después saqué un pequeño préstamo, trabajé turnos dobles en la fábrica,
Acepté todos los encargos de costura que llegaban, sin importar lo difíciles o mal pagados que fueran. Durante 5 años viví así. 5 años en los que apenas vi a mi hijo porque él estaba estudiando y yo estaba trabajando. 5 años en los que mis manos se deformaron completamente por la artritis, en los que mi cuerpo empezó a cobrarme la factura de tantos años de abuso. Pero Marco se graduó. Mi hijo se convirtió en ingeniero. Consiguió un buen trabajo en una empresa de construcción, con un sueldo que yo nunca había soñado ganar en toda mi vida. Y por primera vez en décadas, respiré aliviada. Por primera vez pensé que tal vez, solo tal vez, yo también podría descansar un poco. Me jubilé de la fábrica a los 62 años. La pensión que me dieron era una burla, $400 al mes, pero al menos ya no tenía que levantarme a las 5 de la mañana para cumplir horarios inhumanos. Seguí cosiendo desde casa, porque $400 no alcanzan para nada, pero al menos podía hacerlo a mi ritmo, sin supervisores, sin presión. Marco se mudó a su propio departamento cuando tenía 26 años. Estaba orgullosa de él. Mi hijo era independiente, tenía su vida, su trabajo, su futuro. Un año después conoció a Yolanda. Yolanda era una mujer de 30 años, bien vestida, siempre impecable, con un trabajo estable en una empresa de marketing donde ganaba buen dinero. La primera vez que la conocí, vino a mi casa con Marco. Me saludó con educación, con una sonrisa perfecta, pero había algo en sus ojos que me incomodó. Era una mirada fría, calculadora, como si me estuviera evaluando y ya hubiera decidido que yo no valía mucho. No dijo nada ofensivo, no hizo nada malo, pero una madre sabe. Una madre siente cuando alguien no tiene buenas intenciones con su hijo. Pero me callé. No iba a ser la suegra entrometida que arruina la relación de su hijo por un simple presentimiento. Marco estaba enamorado, o al menos eso decía, y yo no tenía derecho a meterme. Se casaron cuando Marco tenía 27 años. Fue una boda grande, elegante, pagada casi completamente por la familia de Yolanda. Yo apenas pude contribuir con algunos arreglos florales que yo misma hice y un vestido sencillo que me compré en una tienda de descuentos. Me sentí fuera de lugar todo el día, como una invitada en la boda de mi propio hijo. Pero sonreí en las fotos. Abracé a mi hijo. Le deseé toda la felicidad del mundo. Los primeros años de matrimonio parecían ir bien. Marco me visitaba de vez en cuando, me contaba que estaban bien, que Yolanda seguía trabajando, que vivían cómodamente. Pero las visitas se fueron espaciando. Primero venía cada semana, después cada 2 semanas, después una vez al mes. Y cuando venía, siempre tenía prisa. Yolanda casi nunca lo acompañaba. Siempre tenía trabajo, siempre tenía compromisos, siempre había algo más importante que visitar a su suegra. Y cuando venía, se quedaba en el carro, esperando, haciendo sonar el claxon si Marco se demoraba más de 20 minutos. Yo nunca dije nada. No quería ser la madre quejumbrosa, la que reclama atención, la que hace sentir culpable a su hijo por tener su propia vida. Hace 3 años mi salud empeoró. Los años de trabajo excesivo me pasaron factura. Me diagnosticaron diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Las medicinas que necesitaba costaban más de $200 al mes, y eso sin contar las consultas médicas. Con mi pensión miserable y los pocos dólares que ganaba cosiendo, no me alcanzaba. Empecé a racionar mis pastillas, tomando solo la mitad de la dosis para que me duraran el doble. Marco se enteró y se molestó. «Mamá, no puedes hacer eso, es peligroso», me regañó. «Necesitas tomar tus medicinas completas o te vas a enfermar peor». Le expliqué la situación, que entre la cuota de la casa que todavía estaba pagando, los servicios básicos, la comida y ahora las medicinas, no llegaba a fin de mes. Marco suspiró, sacó su billetera y me dio $200. «Compra tus medicinas, mamá, por favor», me dijo con preocupación genuina. Y yo los acepté porque necesitaba esas pastillas para seguir viva. Desde entonces, Marco empezó a ayudarme económicamente. Cada mes me daba entre $100 y $300, dependiendo de cómo estuviera él. Yo siempre le agradecía, siempre le decía que no era necesario, pero la verdad es que sin esa ayuda yo no hubiera podido sobrevivir. Y me dolía. Me dolía profundamente depender de mi hijo después de haberlo sostenido yo sola durante tantos años. Me sentía como una carga. Hace un año, Marco me propuso abrir una cuenta bancaria conjunta. «Mamá,
Así es más fácil. Puedo depositarte el dinero directamente y si tienes alguna emergencia puedes usar la tarjeta sin tener que esperarme, me explicó. Me pareció práctico. Firmé los papeles sin pensarlo mucho. Me dieron una tarjeta de débito vinculada a esa cuenta, y Marco empezó a depositar entre $200 y $300 cada mes. Yo usaba ese dinero exclusivamente para mis medicinas y emergencias médicas. Nunca gasté un centavo en otra cosa. Era mi salvavidas. Y así pasó el tiempo. Yo seguía viviendo mi vida tranquila, sencilla, cosiendo para ganar algunos dólares extra, visitando a mi vecina Angélica que tenía mi edad y era mi única amiga cercana, yendo a mis consultas médicas cada 2 meses, tomando mis pastillas religiosamente. Marco seguía visitándome, aunque cada vez menos. Y Yolanda seguía siendo un fantasma en mi vida, una nuera que existía solo en las historias que mi hijo me contaba pero que nunca estaba presente de verdad. Hasta que hace 6 meses noté algo extraño. Revisé el saldo de la cuenta conjunta porque necesitaba sacar dinero para comprar mis medicinas, y vi que había menos de lo que esperaba. Pensé que tal vez Marco no había depositado ese mes, que tal vez había tenido gastos extras. No le di importancia. Pero al mes siguiente pasó lo mismo. Y al siguiente también. El dinero que Marco depositaba desaparecía más rápido de lo normal, y yo no lo estaba gastando. Revisé los movimientos de la cuenta y vi retiros que yo no había hecho. Montos de $50, $100, $200, sacados en cajeros automáticos en zonas donde yo nunca iba. Al principio pensé que era un error del banco, algún fraude, algo. Pero después lo entendí. Marco estaba sacando dinero de esa cuenta. La cuenta que supuestamente era para mis emergencias médicas, mi hijo la estaba usando como su alcancía personal. No le dije nada. No quise confrontarlo. Pensé que tal vez necesitaba el dinero para algo importante, alguna emergencia que no quería contarme para no preocuparme. Justifiqué su comportamiento porque era mi hijo y yo siempre había justificado todo lo que él hacía. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a prestar más atención. Empecé a notar cosas que antes había ignorado. La forma en que Marco hablaba de Yolanda había cambiado. Ya no la mencionaba con el mismo cariño de antes. Ahora cuando hablaba de ella había cierto cansancio en su voz, cierta resignación. Yolanda quiere remodelar la cocina, Yolanda quiere cambiar el sofá, Yolanda dice que necesitamos un carro más nuevo. Todo era Yolanda quiere, Yolanda dice, Yolanda necesita. Y Marco obedecía. Marco trabajaba más horas extras, Marco sacaba préstamos, Marco se endeudaba para darle a Yolanda todo lo que ella pedía. Y yo veía a mi hijo cansado, estresado, envejeciendo antes de tiempo, pero él seguía sonriendo y diciendo que todo estaba bien. Un día, hace 4 meses, Marco vino a visitarme y se veía particularmente agotado. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, sus hombros estaban caídos como si cargara el mundo entero sobre ellos. Me preocupé. Hijo, ¿estás bien?, le pregunté mientras le servía café en mi pequeña cocina. Él intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Estoy cansado, mamá, solo eso, respondió. Trabajo mucho últimamente. Le pregunté por qué trabajaba tanto, si acaso tenían problemas económicos. Marco negó con la cabeza rápidamente. No, mamá, todo está bien, es solo que queremos ahorrar para comprar una casa propia, estamos cansados de pagar alquiler. Eso me pareció razonable. Lógico. Hasta que añadió algo más. Además, la mamá de Yolanda se mudó con nosotros hace 2 meses. Celia perdió su trabajo y Yolanda insistió en que viniera a vivir con nosotros hasta que encuentre algo nuevo. Esas palabras me cayeron como una piedra. La mamá de Yolanda, Celia, viviendo con ellos. Una mujer que yo sabía que tenía apenas 55 años, perfectamente capaz de trabajar, ahora siendo mantenida por mi hijo. Y mi hijo aceptándolo sin cuestionarlo porque Yolanda lo había decidido así. No dije nada en ese momento. Solo asentí y le di más café. Pero por dentro algo se rompió. Porque yo entendí en ese instante que mi hijo estaba siendo usado. Que Yolanda no solo gastaba su dinero en caprichos personales, sino que ahora también había metido a su madre en la ecuación para que Marco la mantuviera también. Y mi hijo, mi pobre hijo que había sido criado para ser generoso, para ayudar, para nunca decir que no a quien necesitara algo, estaba siendo explotado por su propia esposa. Decidí investigar un poco.
Llamé a Angélica, mi vecina, que era una mujer sabia y con muchos contactos en el vecindario. Angélica, necesito que me ayudes con algo, le dije cuando fui a visitarla esa tarde. Cuéntame qué pasa, Marisol, me respondió ella mientras me servía té en su sala modesta pero acogedora. Le conté la situación de Marco, le conté sobre Yolanda, sobre Celia, sobre el dinero que desaparecía de la cuenta conjunta. Angélica escuchó atenta, moviendo la cabeza con expresión seria. Esa mujer te está usando a ti y a tu hijo, Marisol, me dijo sin rodeos. Y lo peor es que tu hijo no se da cuenta porque está cegado. Necesitas abrir los ojos y también necesitas que él abra los suyos. Le pregunté qué podía hacer. Angélica me sugirió que hablara con alguien que conociera las leyes, alguien que pudiera aconsejarme sobre cómo proteger mi dinero y mis bienes. Tengo un amigo, Salvador, es abogado jubilado, me dijo. Él puede orientarte sin cobrarte nada, lo conozco de hace años y es buena gente. Acepté. Una semana después estaba sentada en la pequeña oficina que Salvador tenía en su casa, explicándole toda mi situación. Salvador era un hombre de unos 60 años, canoso, con lentes gruesos y una expresión amable pero seria. Escuchó cada palabra sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, él se reclinó en su silla y suspiró. Marisol, lo primero que necesitas hacer es cerrar esa cuenta conjunta, me dijo con firmeza. Si tu hijo está retirando dinero sin tu permiso, técnicamente no es ilegal porque es una cuenta compartida, pero moralmente está mal y financieramente te está perjudicando. Necesitas proteger tu dinero. Asentí. Salvador continuó. También necesitas documentar todo. Cada centavo que has gastado en tu hijo a lo largo de los años, cada sacrificio que hiciste, no porque vayas a cobrárselo, sino porque necesitas tener claro cuánto has dado y cuánto has recibido. Eso te ayudará a tomar decisiones con la cabeza fría y no con el corazón. Me dio un cuaderno y me pidió que empezara a anotar todo. Los gastos de la universidad de Marco, los préstamos que saqué, las horas extras que trabajé, todo. Y también que anotara cada retiro sospechoso de la cuenta conjunta. Voy a ayudarte a organizarte, Marisol, me dijo Salvador con voz cálida. Pero necesito que entiendas algo. Tú no eres responsable de resolver la vida de tu hijo adulto. Él tiene 35 años, tiene un trabajo, tiene una esposa. Si ellos toman malas decisiones financieras, no es tu obligación rescatarlos. Esas palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Pero también me liberaron. Porque por primera vez en mi vida alguien me estaba dando permiso para decir que no. Para poner límites. Para dejar de sacrificarme por alguien que ya no me necesitaba o que al menos no debería necesitarme. Pasé las siguientes semanas documentando todo. Llené página tras página del cuaderno con números, fechas, recibos que había guardado durante años. Calculé que había gastado aproximadamente $42,000 en la educación de Marco, sumando la universidad, los libros, el transporte, la comida, todo. Dinero que yo no tenía, pero que conseguí trabajando hasta destruir mi cuerpo. También documenté los retiros no autorizados de la cuenta conjunta. En 6 meses, Marco había sacado más de $1,800 sin decirme nada. Dinero que era para mis medicinas, para mis emergencias, y que él estaba usando para quién sabe qué. Angélica venía a visitarme seguido. Me traía té, nos sentábamos en mi pequeña sala y hablábamos durante horas. Ella me daba fuerzas cuando yo me sentía débil, cuando la culpa amenazaba con hacerme retroceder. No es culpa tuya, Marisol, me repetía una y otra vez. Tú fuiste una buena madre. Hiciste todo lo que pudiste y más. Ahora tu hijo necesita aprender a ser un hombre de verdad, no un títere manipulado por su esposa. Salvador también me visitaba. Revisábamos los documentos, organizábamos la información, preparábamos un plan. Él me ayudó a cerrar la cuenta conjunta sin que Marco se diera cuenta inmediatamente. Transferí el poco dinero que quedaba a una cuenta nueva que abrí solo a mi nombre. Cuando Marco se diera cuenta, ya sería tarde. También me ayudó a redactar una carta formal donde establecía límites claros. La carta explicaba que yo ya no podía seguir siendo su apoyo financiero, que necesitaba cuidar de mí misma, que él era un adulto responsable y que confiaba en que podría manejar su propia vida sin depender de su madre anciana. Salvador me sugirió que no le entregara la carta todavía. Espera el momento adecuado, me aconsejó. Espera a que él venga a pedirte algo, porque va a venir. Y cuando venga,
Ahí le entregas esto y le dices la verdad. Y así esperé. Seguí mi rutina normal. Cosía, iba a mis consultas médicas, visitaba a Angélica, hablaba con Salvador. Por fuera todo parecía igual. Pero por dentro yo estaba cambiando. Estaba preparándome. Estaba fortaleciéndome. Marco seguía visitándome de vez en cuando, pero yo notaba que cada vez estaba más estresado. Se veía demacrado, ansioso, nervioso. Hablaba menos, sonreía menos. Y yo sabía que algo estaba por explotar. Sabía que Yolanda estaba apretando más la soga alrededor del cuello de mi hijo. Y sabía que eventualmente él vendría a pedirme ayuda como siempre lo había hecho. Hasta que llegó ese día. Ese martes por la tarde cuando Marco irrumpió en mi casa sin avisar, con los ojos brillantes y esa expresión de orgullo mezclado con desesperación. «Mamá, puedes creerlo, mi esposa perdió el empleo después de 10 años», repitió Marco, cerrando la puerta detrás de él con más fuerza de la necesaria. Yo estaba sentada en mi sillón, con una blusa a medio coser sobre mi regazo, mirándolo fijamente mientras él caminaba de un lado a otro de mi pequeña sala como un animal enjaulado. «Ahora yo y usted vamos a mantenerla a ella y a la madre de ella», continuó, y la forma en que lo dijo, como si fuera lo más natural del mundo, como si mi opinión no importara en absoluto, me confirmó todo lo que había estado sospechando durante meses. Mi hijo ya no tomaba decisiones. Mi hijo obedecía órdenes. «Ya transferí todo mi salario, $50,000, mamá», declaró entonces, y esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Todo lo que tenía ahorrado más un préstamo que saqué del banco. Yolanda lo necesita para estar tranquila mientras busca trabajo, y también para ayudar a Celia porque ella tampoco ha encontrado nada todavía. Lo dijo todo de un tirón, sin respirar, como si necesitara convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto. Yo no dije nada todavía. Solo lo observé. Observé a mi hijo de 35 años, un hombre adulto con educación universitaria que yo pagué sacrificando mi salud, parado frente a mí justificando por qué acababa de regalar $50,000 sin pensarlo 2 veces. $50,000 que era todo su patrimonio. $50,000 que había ahorrado durante años trabajando como ingeniero. $50,000 que ahora estaban en manos de una mujer que acababa de perder su trabajo y que aparentemente lo primero que hizo fue extender la mano para quedarse con el dinero de su esposo. «Tú entiendes, ¿verdad, mamá?», me preguntó Marco, acercándose a mí con esa expresión de niño buscando aprobación que yo conocía tan bien. «Es solo temporal, hasta que Yolanda encuentre algo nuevo. Ella tiene experiencia, tiene contactos, seguro consigue trabajo pronto. Y mientras tanto nosotros la apoyamos». Nosotros. Esa palabra me resonó en los oídos como una campana de alarma. Nosotros. Él y yo. Como si yo hubiera sido consultada. Como si yo hubiera firmado ese cheque junto con él. Como si mi dinero, mi tiempo, mi salud, fueran recursos ilimitados que él podía comprometer sin preguntarme. «¿Cuánto tiempo es temporal, Marco?», le pregunté con voz calmada, manteniendo mis manos ocupadas con la aguja y el hilo para no dejar ver que me temblaban. Él parpadeó, confundido por la pregunta. «No sé, mamá, 2 meses, 3 tal vez», respondió encogiéndose de hombros. «Yolanda es muy buena en lo que hace, no creo que tarde mucho. Y mientras tanto ustedes van a vivir de qué», continué preguntando, sin levantar la vista de mi costura. Marco se quedó callado un momento. «Del dinero que me queda del mes, supongo», dijo finalmente. «Y de lo que usted pueda ayudarme si las cosas se ponen difíciles». Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. La verdadera razón por la que había venido a mi casa con esa noticia. No era para informarme. Era para prepararme. Para ablandarme. Para que cuando viniera en unos días o en una semana con la mano extendida pidiendo dinero, yo ya estuviera mentalmente preparada para dárselo sin hacer preguntas. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. «Marco, ¿cuánto dinero te queda del mes?», le pregunté. Él se movió incómodo. «No mucho, mamá, apenas cobré hace una semana y ya transferí todo», respondió rascándose la nuca. «Pero tranquila, yo me las arreglo, siempre lo hago». «Tienes que pagar alquiler esta semana», le recordé. «Sí», respondió él. «¿Y el carro?», continué. «Sí, mamá, lo sé», dijo él con un tono ligeramente irritado. «Y comer, Marco, también tienes que comer, y Yolanda también, y Celia también», agregué.
3 personas en tu casa que ahora dependen completamente de un salario que acabas de regalar. Él abrió la boca para protestar, pero yo levanté la mano deteniéndolo. Yo tengo cuentas por pagar, medicinas caras y la cuota de la casa venciendo en una semana, le dije, y vi cómo su expresión cambiaba lentamente, como si recién ahora estuviera empezando a entender que su madre no era un cajero automático sin fondo. Yo solo sonreí. No fue una sonrisa de alegría ni de tristeza. Fue una sonrisa de comprensión, de aceptación, de alguien que finalmente entiende que ha llegado el momento de decir basta. ¿Y tú de qué vas a vivir ahora, Marco?, le pregunté con esa sonrisa todavía en mis labios. ¿Y dónde? La pregunta cayó sobre él como una losa de cemento. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al desconcierto, del desconcierto a la comprensión, y de la comprensión al miedo. Porque mi hijo recién en ese momento se dio cuenta de lo que había hecho. Recién en ese momento entendió que había regalado todo su dinero sin tener un plan de respaldo, sin tener ahorros de emergencia, sin tener nada. Y lo peor, recién ahora entendía que su madre, la mujer que siempre había estado ahí para rescatarlo, para sostenerlo, para darle lo que necesitara aunque ella no lo tuviera, no iba a hacerlo esta vez. Yo pensé, comenzó a tartamudear Marco, pero no completó la frase porque no sabía cómo terminarla. Pensaste que yo iba a ayudarte, completé la frase por él. Pensaste que tu madre iba a abrir su billetera como siempre lo ha hecho y te iba a dar el dinero que necesitas para pagar tus cuentas mientras tú mantienes a tu esposa y a tu suegra. Marco tragó saliva. No es así, mamá, intentó defenderse. Yo solo vine a contarte lo que pasó, no vine a pedirte dinero. Todavía no, agregué. Todavía no viniste a pedirme dinero. Pero ibas a venir. En unos días, cuando te des cuenta de que no te alcanza. Cuando Yolanda te pida dinero para el supermercado y tú no tengas. Cuando Celia necesite algo y Yolanda te exija que se lo compres. Cuando el banco te llame porque el carro está atrasado. Ahí ibas a venir, ¿verdad, Marco? Mi hijo se quedó en silencio. No podía negar lo que ambos sabíamos que era verdad. ¿Sabes cuánto gano al mes?, le pregunté entonces, dejando la costura a un lado y juntando mis manos sobre mi regazo. Marco negó con la cabeza lentamente. $400 de pensión, le informé. $400 por 40 años de trabajo. Y con suerte saco otros 200 de las costuras cuando hay suficientes encargos. Eso es $600 al mes, Marco. De esos $600, 350 se van en la cuota de la casa. $100 en servicios básicos, luz, agua, gas. 200 en mis medicinas, si es que consigo el genérico más barato. Eso ya son $650. Y todavía no he comido, todavía no he comprado jabón, todavía no he pagado el teléfono. Vi cómo los ojos de mi hijo se abrían cada vez más con cada número que yo mencionaba. Él nunca había preguntado. Nunca se había interesado en saber cómo vivía su madre. Solo asumía que yo me las arreglaba de alguna manera mágica. Y cuando sabía que yo no me las arreglaba, me daba algo de dinero y se iba tranquilo pensando que había cumplido con su deber filial. Entonces dime, Marco, ¿de dónde crees que voy a sacar dinero para ayudarte a mantener a tu esposa y a tu suegra? Continué. Voy a dejar de comer yo para que coma Yolanda. Voy a dejar de tomar mis medicinas para la diabetes para que Celia tenga su champú favorito. Voy a perder mi casa para que tú puedas seguir pagando tu alquiler después de haber regalado todo tu dinero. Mamá, no es así, protestó Marco, con la voz quebrada. Yo nunca te pediría que hicieras eso. La frase siguiente que yo dije lo hizo morderse la propia lengua. Entonces, ¿por qué viniste aquí, Marco?, le dije levantándome de mi sillón con esfuerzo, sintiendo como mis rodillas protestaban pero ignorando el dolor. ¿Por qué viniste a decirme que regalaste todo tu dinero? ¿Por qué viniste a decirme que ahora vas a mantener a 2 mujeres adultas perfectamente capaces de trabajar? ¿Por qué usaste la palabra nosotros cuando dijiste que íbamos a mantenerlas? Explícame eso, hijo. Mi hijo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó ahí parado, en medio de mi sala, como un niño regañado que no entiende que hizo mal. Y en ese momento, viendo a mi hijo de 35 años completamente perdido, sin respuestas, sin argumentos, sin nada, entendí que había llegado el momento. El momento que Salvador me había dicho que llegaría. El momento para el que me había estado preparando durante meses. Siéntate,
Marco, le ordené señalando el sofá. Tenemos que hablar. Y esta vez vas a escuchar cada palabra que yo diga sin interrumpirme. Mi hijo obedeció. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entre las rodillas, mirando al suelo. Yo volví a mi sillón, tomé el cuaderno que tenía guardado en el cajón de la mesita lateral, ese cuaderno donde había documentado todo durante las últimas semanas, y lo abrí en la primera página. Voy a contarte una historia, Marco, comencé. Es la historia de una mujer que se quedó viuda a los 32 años con un hijo de 12. Una mujer que trabajó en una fábrica durante 30 años cosiendo uniformes hasta que sus manos se deformaron por la artritis. Una mujer que trabajaba turnos dobles y después seguía cosiendo en su casa por las noches para poder pagar la universidad de su hijo. Una mujer que vendió las únicas joyas que tenía, recuerdos de su esposo muerto, para pagar el primer semestre de ingeniería. Marco levantó la vista, con los ojos brillantes. «Mamá, yo sé todo eso», susurró. «No», interrumpí. «No lo sabes. Sabes la versión romántica. Sabes que tu mamá se sacrificó por ti. Pero no sabes los números reales. No sabes cuánto costó realmente». Abrí el cuaderno en una página específica. $42,000, le informé. Eso es lo que gasté en tu educación universitaria. Sumando matrícula, libros, transporte, comida, alojamiento los primeros 2 años antes de que consiguieras la beca parcial. $42,000 que yo no tenía. Que conseguí trabajando hasta destruir mi cuerpo. Que en parte todavía estoy pagando porque tuve que sacar préstamos que me tomaron 10 años terminar de pagar. Marco estaba pálido. Yo nunca te pedí que hicieras eso, dijo con voz temblorosa. Lo sé, respondí. No me lo pediste. Yo lo hice porque eres mi hijo y porque quería que tuvieras un futuro mejor que el mío. Y no me arrepiento. Pero necesito que entiendas el valor de ese sacrificio. Necesito que entiendas que cada dólar que gasté en ti fue un dólar que no gasté en mí. Cada hora que trabajé para ti fue una hora que no descansé. Cada dolor que ignoré fue para que tú no sintieras ninguno. Pasé a la siguiente página del cuaderno. Y después de todo eso, después de que te graduaste y conseguiste trabajo, yo pensé que finalmente podría descansar. Continué. Pensé que ya había cumplido mi parte. Que ya había hecho todo lo que una madre debe hacer. Pero no fue así, ¿verdad, Marco? Porque 3 años después de graduarte, cuando yo ya estaba enferma, cuando ya tenía diabetes y presión alta, cuando ya necesitaba medicinas caras que no podía pagar, tú empezaste a ayudarme. Y yo te lo agradecí. Te lo agradecí con el alma porque sin tu ayuda yo no hubiera sobrevivido. Pero sabes que descubrí hace unos meses. Mi hijo me miró confundido, negando con la cabeza. Descubrí que de esa cuenta conjunta que abrimos hace un año, tú has estado sacando dinero sin decirme, le revelé, y vi cómo su rostro se ponía aún más pálido si eso era posible. $1,800 en 6 meses. Marco. Dinero que era para mis medicinas, para mis emergencias médicas. Dinero que tú depositabas con una mano y sacabas con la otra. Marco se puso de pie de un salto. Mamá, yo puedo explicar eso, comenzó a decir atropelladamente. Yolanda necesitaba dinero para unas cosas y yo no tenía en ese momento, entonces pensé que podía tomar prestado de ahí y después reponerlo, pero las cosas se complicaron y... Silencio, lo interrumpí con voz firme. Siéntate y escucha. Él obedeció, hundiéndose nuevamente en el sofá. Su lenguaje corporal había cambiado completamente. Ya no era el hombre orgulloso que había entrado anunciando su gran acto de generosidad. Ahora era un niño asustado enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y necesitas saber algo más. Continué. Esa cuenta ya no existe. La cerré hace 3 semanas. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. El dinero que quedaba, que no era mucho después de tus retiros no autorizados, está ahora en un lugar donde solo yo puedo acceder. Marco abrió la boca, pero yo levanté la mano. No he terminado, le advertí. También hablé con un abogado. Salvador, un amigo de la familia. Él me ayudó a organizar toda mi situación financiera, a documentar todo, a proteger lo poco que tengo. Y me ayudó a redactar esto. Saqué del cuaderno un sobre blanco doblado. Es una carta para ti, le expliqué. Una carta donde establezco límites claros. Donde te explico que yo ya no puedo seguir siendo tu red de seguridad financiera.
Que eres un adulto de 35 años con un trabajo estable y que es tu responsabilidad manejar tu propia vida y tus propias finanzas. Que yo necesito cuidar de mí misma ahora porque nadie más lo va a hacer. Le extendí el sobre, pero Marco no lo tomó. Solo me miraba con una mezcla de shock, dolor y algo que parecía traición en sus ojos. No puedo creer que hayas hecho todo esto a mis espaldas, dijo finalmente con voz ronca. A tus espaldas, repetí con incredulidad. Marco, tú has estado sacando dinero de mi cuenta a mis espaldas durante meses. Tú acabas de regalar $50,000 y venir a decirme que ahora nosotros vamos a mantener a tu esposa sin siquiera preguntarme si yo podía o quería hacerlo. Y me hablas de hacer cosas a espaldas. Mi hijo se pasó las manos por el rostro, respirando profundo. Esto es por Yolanda, ¿verdad?, dijo entonces. Nunca te cayó bien. Nunca la aceptaste. Y ahora que ella está pasando por un momento difícil, tú aprovechas para... ¿Para qué, Marco?, lo interrumpí. Para protegerme a mí misma. Para proteger mi casa, mis medicinas, mi supervivencia. Porque si yo me quedo sin dinero, si pierdo esta casa, si no puedo comprar mis medicinas, ¿qué va a pasar? Voy a terminar siendo yo la que tenga que ir a vivir contigo. Voy a ser yo la que necesite que me mantengan. Y dime, hijo, en ese departamento donde ya viven 3 personas, donde ninguna de las 2 mujeres trabaja, donde tú acabas de regalar todo tu dinero, habría espacio para mí. Te recibiría Yolanda con los brazos abiertos. O me dejarían en la calle. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco no respondió porque no podía. Porque ambos sabíamos la respuesta. Yolanda apenas me toleraba cuando yo estaba lejos, cuando era solo la suegra que aparecía una vez al mes. La idea de que yo viviera bajo el mismo techo que ella era impensable. Ella me vería como una carga, como un estorbo, como algo de lo que deshacerse lo más rápido posible. No es justo, murmuró Marco finalmente. Yolanda no es así. No es tan mala como tú piensas. Entonces dime, le pedí, ¿por qué Yolanda perdió su trabajo? Marco parpadeó. Te lo dije, la despidieron, respondió. Después de 10 años. Crisis en la empresa. Recortes de personal. Fueron varios los que perdieron el empleo. ¿Estás seguro de eso?, pregunté. Completamente seguro. ¿O es lo que Yolanda te dijo? Marco frunció el ceño. ¿Por qué lo dices así?, preguntó desconfiado. Porque yo también investigué un poco, admití. Angélica, mi vecina, tiene una sobrina que trabaja en la misma empresa donde trabajaba Yolanda. Y según lo que ella me contó, Yolanda no fue despedida. Renunció. Presentó su renuncia voluntaria hace un mes. Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de mi hijo. Eso no es cierto, dijo negando con la cabeza. Yolanda me dijo que la despidieron. Me mostró la carta de despido. ¿Por qué me mentiría sobre eso? Por el dinero, Marco, respondí simplemente. Porque si te decía que renunció voluntariamente, tú le hubieras preguntado por qué. Le hubieras preguntado qué planes tiene, cómo va a pagar sus cuentas. Pero si te dice que la despidieron, que fue injusto, que está devastada, entonces tú entras en modo héroe. Tú quieres protegerla, cuidarla, darle todo lo que necesita para que se sienta mejor. Y eso es exactamente lo que hiciste. Le diste $50,000 sin hacer preguntas. Eso no tiene sentido, protestó Marco, pero su voz ya no tenía la misma convicción. ¿Por qué renunciaría a un trabajo estable después de 10 años? Esa es la pregunta que deberías hacerle a ella, respondí. Pero si quieres mi opinión, creo que Yolanda tiene un plan. Creo que ese dinero que le diste no es para sobrevivir mientras busca trabajo. Es para otra cosa. Tal vez para abrir un negocio propio. Tal vez para invertir en algo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que te mintió. Y si te mintió sobre algo tan importante, ¿sobre qué más te ha mentido? Marco se puso de pie bruscamente. Necesito irme, dijo caminando hacia la puerta. Necesito hablar con Yolanda. Necesito aclarar esto. Espera, lo llamé. Él se detuvo pero no se dio vuelta. Cuando hables con ella, cuando le preguntes sobre la renuncia, presta atención a cómo reacciona. Presta atención a si se pone a la defensiva, si te hace sentir culpable por dudar de ella, si te manipula emocionalmente para que olvides el tema.
Y después pregúntate si esa es la mujer con la que quieres pasar el resto de tu vida. Marco salió de mi casa sin decir nada más. La puerta se cerró detrás de él y yo me quedé ahí, sentada en mi sillón, con el cuaderno todavía abierto sobre mi regazo y el sobre que él no había querido tomar en mi mano. Mi corazón latía rápido. Mis manos temblaban. Había hecho lo que tenía que hacer, pero eso no hacía que doliera menos. Acababa de confrontar a mi hijo, de revelarle verdades que él no quería escuchar, de romper la imagen perfecta que tenía de su matrimonio. Y no sabía cómo iba a reaccionar él. No sabía si iba a creerme o si iba a elegir creer a Yolanda. No sabía si esto iba a alejarlo de mí para siempre o si finalmente iba a abrir los ojos. Me quedé sentada ahí durante largo rato, hasta que escuché que tocaban la puerta. Era Angélica. Había visto salir a Marco de mi casa y había venido a ver cómo estaba yo. ¿Cómo te fue?, me preguntó Angélica entrando a mi sala y sentándose a mi lado. Le conté todo. Cada palabra que había dicho, cada reacción de Marco, cómo había salido de mi casa sin siquiera tomar la carta que le había preparado. Angélica escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé de hablar me tomó las manos entre las suyas. «Hiciste lo correcto, Marisol», me dijo con firmeza. «Fue difícil, fue doloroso, pero era necesario. Tu hijo necesitaba escuchar esas verdades. Ahora depende de él qué hace con esa información. Pero ¿qué pasa si elige creerle a Yolanda?», dije en voz baja expresando mi mayor miedo. «¿Qué pasa si decide que yo soy la mala, que estoy inventando cosas, que solo quiero separarlos?» «Entonces habrás hecho todo lo que podías hacer», respondió Angélica. «No puedes obligarlo a ver lo que no quiere ver, Marisol. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Lo único que puedes hacer es protegerte a ti misma y esperar que eventualmente él se dé cuenta por sí mismo». Tenía razón. Yo lo sabía. Pero eso no hacía que fuera más fácil aceptarlo. Los siguientes días fueron extraños. Marco no me llamó. No vino a visitarme. No respondió los 2 mensajes que le mandé preguntando si estaba bien. Era como si hubiera desaparecido. Y yo empecé a preocuparme de verdad. Empecé a pensar que tal vez había sido demasiado dura con él, que tal vez debería haberlo manejado de otra forma, con más delicadeza, con más cuidado. Pero Salvador, cuando fui a visitarlo para contarle lo que había pasado, me recordó por qué había hecho lo que hice. «Marisol, tu hijo tiene 35 años», me dijo. «No es un adolescente. Es un hombre adulto que tomó una decisión terrible y que ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Tú le dijiste la verdad. Eso nunca está mal, aunque duela. Ahora él necesita tiempo para procesar esa verdad, para investigar por su cuenta, para tomar sus propias decisiones. Dale ese tiempo». Una semana después de la confrontación, recibí una llamada. Era un número que no reconocía. Contesté con cierta desconfianza. «Marisol, soy yo», dijo la voz al otro lado. Era Marco. Su voz sonaba cansada, derrotada, rota. «Hijo, ¿dónde estás?», le pregunté inmediatamente. «¿Estás bien?». «Estoy en un hotel», respondió. «Salí de la casa hace 3 días. Necesitaba espacio para pensar». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó, Marco? ¿Hablaste con Yolanda?». Hubo un largo silencio. «Sí», dijo finalmente. «Hablé con ella. Y tenías razón, mamá. Tenías razón en todo. Me contó todo. Me contó que había llegado a su departamento esa noche después de salir de mi casa, todavía en shock por todo lo que yo le había dicho. Había encontrado a Yolanda y a Celia sentadas en la sala viendo televisión, cómodas, relajadas, como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Y algo en esa imagen lo había molestado. Marco les había dicho que necesitaba hablar con Yolanda a solas. Celia había protestado, diciendo que todo lo que tuvieran que hablar lo podían hablar delante de ella porque era familia, pero Marco había insistido. Finalmente Celia se había ido al cuarto de huéspedes que ahora era su dormitorio, no sin antes darle a Marco una mirada de desaprobación. Marco le había preguntado directamente a Yolanda sobre el despido. Le había dicho que necesitaba ver la carta oficial de la empresa. Yolanda se había puesto inmediatamente a la defensiva. «¿Por qué quieres ver eso?», le había preguntado. «¿No confías en mí?». «Necesito verla», había insistido Marco. Yolanda había intentado cambiar de tema,
Había intentado hacerlo sentir culpable por dudar de ella, exactamente como yo le había advertido que haría. Pero Marco, por primera vez en mucho tiempo, no había cedido. Había seguido insistiendo hasta que Yolanda, acorralada, había explotado. Finalmente había admitido la verdad. No la habían despedido. Había renunciado. ¿Y por qué?, le había preguntado Marco. ¿Por qué me mentiste sobre algo tan importante? Porque sabía que ibas a reaccionar mal, había dicho Yolanda. Porque sabía que me ibas a cuestionar, que me ibas a juzgar, que no ibas a entender mis razones. Entonces, ¿cuáles son tus razones?, había preguntado Marco. Explícamelas ahora. Yolanda le había contado que estaba cansada de trabajar para otros, que quería emprender su propio negocio, que tenía una oportunidad de asociarse con una amiga para abrir una agencia de marketing digital, que por eso necesitaba el dinero, que por eso había renunciado, para dedicarse de lleno al proyecto. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, había preguntado Marco. ¿Por qué tuviste que mentirme? Porque sabía que no me ibas a apoyar, había respondido Yolanda. Porque sabía que ibas a decir que era arriesgado, que debía mantener mi trabajo estable, que no era el momento. Entonces, en lugar de hablar conmigo como mi esposa, decidiste manipularme, había dicho Marco, sintiendo como la rabia crecía en su pecho. Decidiste mentirme, hacerme creer que te habían despedido injustamente, para que yo te diera todo mi dinero sin hacer preguntas. Yolanda había intentado justificarse. No fue así, Marco. Yo solo necesitaba tu apoyo. Necesitaba que confiaras en mí. Mi apoyo, había repetido Marco con incredulidad. Me sacaste $50,000 mintiendo. Eso no es pedir apoyo. Eso es robar. La discusión había escalado. Celia había salido de su cuarto para defender a su hija. Había acusado a Marco de ser un mal esposo, de no apoyar los sueños de Yolanda, de ser egoísta. Marco les había preguntado entonces sobre Celia. ¿Por qué ella también estaba viviendo con ellos? Cuando pensaba buscar trabajo. Celia se había ofendido. Yo ayudo con la casa, había dicho. Limpio, cocino, hago las compras. Eso también es trabajo. ¿Con qué dinero haces las compras?, le había preguntado Marco. Con el mío, había respondido Celia sin inmutarse. Con el dinero que tú nos das. Porque ahora nosotras dependemos de ti hasta que Yolanda empiece a generar ingresos con su negocio. ¿Y cuándo va a hacer eso?, había preguntado Marco. Un negocio nuevo puede tardar meses, incluso años en dar ganancias. ¿Qué se supone que haga yo mientras tanto? Trabajar, había dicho Yolanda como si fuera lo más obvio del mundo. Para eso eres el hombre de la casa. Para proveer. Y tu madre también puede ayudar un poco, no es para tanto. Y ahí había sido cuando Marco finalmente había visto la verdad completa. Cuando había entendido que Yolanda nunca lo había visto como un compañero, como un igual. Lo había visto como un proveedor. Como una cartera ambulante. Y no solo eso, también había planeado usar a su suegra, a mí, como fuente adicional de ingresos. Salí de la casa esa misma noche, me contó Marco por teléfono. Empaqué una maleta con lo esencial y me fui. Me estoy quedando en un hotel barato. No sé qué voy a hacer, mamá. No sé cómo llegué a este punto. Lloré escuchándolo. Lloré por mi hijo. Lloré porque finalmente había abierto los ojos, pero el precio había sido tan alto. ¿Dónde estás exactamente?, le pregunté. Dame la dirección. Voy para allá. No, mamá, protestó. No quiero que gastes dinero en un taxi. Estoy bien. No estás bien, le dije con firmeza. Y no voy a tomar un taxi. Voy a pedirle a Angélica que me lleve. Dame la dirección. Marco. Después de cierta resistencia, me la dio. Colgué el teléfono, llamé a Angélica, y 20 minutos después estábamos en camino. El hotel era modesto, en una zona no muy buena de la ciudad. Angélica me acompañó hasta la habitación. Marco abrió la puerta y al verlo así, demacrado, sin afeitar, con los ojos rojos e hinchados, me partió el corazón. Entré y lo abracé. Él se derrumbó en mis brazos y lloró como no lloraba desde que era niño. Lo siento, mamá, repetía una y otra vez. Lo siento tanto. Tenías razón. Siempre tuviste razón y yo no quise escucharte. No te disculpes conmigo,
le dije acariciando su cabello. Tú no me hiciste nada malo a mí. Te hiciste daño a ti mismo al no ver lo que tenías frente a ti. Pero ahora lo ves. Y eso es lo que importa. Nos sentamos en la pequeña cama del hotel, los tres, Angélica, Marco y yo. La habitación era deprimente, con paredes manchadas y una alfombra gastada que olía a humedad. Pero en ese momento no importaba dónde estábamos. Lo importante era que mi hijo finalmente estaba viendo la realidad. Cuéntame todo, le pedí tomando su mano entre las mías. Marco respiró profundo y comenzó a hablar. Me contó cosas que yo no sabía, cosas que había estado ocultando durante meses, tal vez años. Me contó que Yolanda siempre había sido controladora con el dinero, que desde el principio del matrimonio ella había insistido en manejar las finanzas de ambos, diciéndole que ella era mejor con los números, que confiara en ella. Marco había aceptado porque le parecía razonable. Yolanda ganaba más que él en ese entonces, tenía experiencia en administración, y él estaba enamorado y confiaba ciegamente en ella. Pero poco a poco Yolanda había empezado a gastar más de lo que ganaban. Ropa cara, restaurantes caros, viajes que no podían permitirse. Y cuando Marco le preguntaba cómo iban a pagar todo eso, ella siempre tenía una respuesta. No te preocupes, yo lo manejo. Confía en mí. Y él confiaba. Hasta que empezaron a llegar las deudas. Hace 2 años, me contó Marco, descubrí que Yolanda había sacado 3 tarjetas de crédito a mi nombre sin decirme. Las había llenado comprando cosas para la casa, ropa para ella, regalos para su madre. Cuando lo confronté, ella lloró. Me dijo que solo quería que viviéramos bien, que no me preocupara, que ella iba a pagar todo con su salario. Y yo le creí. Trabajé más horas extras para ayudar a pagar esas deudas. Me maté trabajando, mamá, para pagar cosas que yo ni siquiera sabía que teníamos. ¿Y por qué no me contaste nada de esto?, le pregunté con el corazón apretado. Por vergüenza, admitió Marco. Porque me daba vergüenza aceptar que mi esposa me estaba manipulando. Porque pensaba que era mi culpa, que si yo ganara más dinero, si yo fuera mejor proveedor, ella no tendría que hacer esas cosas. Yolanda era muy buena haciéndome sentir así. Cada vez que yo protestaba, ella me decía que era tacaño, que no quería que ella fuera feliz, que todos sus amigos tenían esposos que les daban todo y yo era el único que se quejaba por el dinero. Angélica negó con la cabeza con disgusto. Esa mujer es una manipuladora profesional, dijo. Y tú caíste en su trampa porque eres un buen hombre que quiere hacer feliz a su esposa. Pero hay una diferencia entre hacer feliz a alguien y dejarte destruir por esa persona. Marco continuó. Me contó que cuando Celia, la madre de Yolanda, había perdido su trabajo hace 2 meses, no había sido una sorpresa para nadie. Celia había sido despedida por faltar constantemente, por no cumplir con sus responsabilidades. Pero Yolanda había insistido en que su madre se mudara con ellos. No le preguntó a Marco. Simplemente le informó. Mi mamá no tiene dónde ir, le había dicho. Va a quedarse con nosotros hasta que encuentre algo. Y van ya 2 meses, dijo Marco con amargura. 2 meses en los que Celia no ha buscado ni un solo trabajo. Se la pasa todo el día viendo televisión, criticando cómo hago las cosas, metiéndose en mi matrimonio. Y cuando le digo a Yolanda que su madre necesita empezar a buscar trabajo, ella se enoja conmigo. Me dice que soy insensible, que cómo voy a echar a su mamá a la calle. Pero nadie está hablando de echarla a la calle, le expliqué yo. Solo de que ella también sea responsable de su propia vida. Tiene 55 años, está sana, puede trabajar. Exacto, concordó Marco. Pero Yolanda no lo ve así. Para ella, yo tengo la obligación de mantener a su madre porque soy el hombre, porque gano bien, porque qué clase de yerno sería si no lo hago. Y ahora, después de todo esto, después de que Yolanda renunció a su trabajo mintiendo, después de que me sacó $50,000 para un negocio del que nunca me habló honestamente, ¿qué se supone que haga?, preguntó Marco mirándome con desesperación. No tengo dinero, mamá. Le di todo a Yolanda. Y ahora tengo que pagar mi alquiler, el carro, mi comida, y no sé cómo lo voy a hacer. Pensé en mi cuenta de banco, en los pocos dólares que tenía ahorrados. Pensé en darle algo a mi hijo para que pudiera sobrevivir este mes. Pero me detuve. Porque darle dinero ahora sería repetir el patrón. Sería seguir siendo su red de seguridad, impidiendo que él aprendiera a ser verdaderamente responsable de sus propias decisiones. Marco,
Le dije con voz suave pero firme. Yo no puedo darte dinero. No porque no te ame. No porque no me importe lo que te pase. Sino porque si te doy dinero ahora, no vas a aprender la lección que necesitas aprender. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi comprensión. Lo sé, mamá, susurró. Lo sé y no te lo estoy pidiendo. Solo necesitaba desahogarme. Necesitaba que alguien me escuchara sin juzgarme. Yo no te juzgo, hijo, le aseguré. Te amo. Pero también necesito que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. Tú tomaste la decisión de darle todo tu dinero a Yolanda sin verificar su historia. Esa fue tu decisión. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión. ¿Entonces qué hago?, preguntó Marco. ¿Cómo salgo de esto? Angélica habló por primera vez en varios minutos. Primero, necesitas hablar con el banco sobre ese préstamo que sacaste, le dijo. Si sacaste $50,000, una parte debe ser de tus ahorros y otra parte debe ser prestada. Necesitas saber exactamente cuánto debes y establecer un plan de pago. Marco asintió. Saqué 20,000 de mis ahorros y 30,000 prestados, admitió. Tengo que empezar a pagar el préstamo el próximo mes. $500 mensuales durante 6 años. Segundo, continuó Angélica, necesitas hablar con Yolanda sobre el dinero. Ese dinero que le diste, si fue para un negocio, necesita haber un acuerdo por escrito. ¿Necesitas ser socio de ese negocio o necesitas que ella se comprometa a devolverte el dinero cuando el negocio empiece a generar ganancias? No puedes simplemente regalar $50,000 y quedarte sin nada. Marco se veía abrumado pero asintió. Y tercero, agregué yo, necesitas tomar una decisión sobre tu matrimonio. Porque después de todo esto, después de las mentiras, de la manipulación, del control, necesitas preguntarte si esto es lo que quieres para el resto de tu vida. Si quieres seguir casado con una mujer que te ve como un cajero automático y no como un compañero. Todavía la amo, dijo Marco en voz baja. O al menos amo a la mujer que pensé que era. No sé si esa mujer existe realmente o si siempre fue una ilusión. El amor no es suficiente, hijo, le dije. El amor sin respeto, sin honestidad, sin reciprocidad, no es amor. Es dependencia. Es costumbre. Es miedo a estar solo. Pero no es amor verdadero. Marco se quedó callado por largo rato, procesando todo. Finalmente habló. Necesito recuperar mi dinero, dijo. O al menos parte de él. No puedo dejar que Yolanda se quede con $50,000 después de haberme mentido. Pero ¿cómo? El dinero ya está en su cuenta. Ahí es donde entra Salvador, dijo Angélica. Marisol, deberías llevar a Marco con Salvador mañana. Él puede asesorarlo legalmente sobre qué opciones tiene. Asentí. Es buena idea. Salvador conoce la ley. Puede orientarte sobre cómo protegerte, cómo recuperar al menos algo de ese dinero, y qué paso seguir con respecto a tu matrimonio. Marco aceptó. Quedamos en que al día siguiente por la mañana iríamos los tres a ver a Salvador. Mientras tanto, le sugerí a Marco que viniera a quedarse a mi casa en lugar de gastar dinero en el hotel. Mamá, no quiero ser una carga, protestó. No eres una carga, le dije. Eres mi hijo y estás pasando por un momento difícil. Pero necesito que entiendas que venir a mi casa no significa que yo voy a resolver tus problemas. Significa que te voy a dar un lugar donde dormir mientras tú resuelves tus propios problemas. Hay una diferencia. Marco aceptó. Pagó la última noche del hotel con su tarjeta de crédito, recogió sus pocas cosas, y nos fuimos los tres a mi casa. Angélica se despidió en la puerta. Estaré pendiente, me dijo dándome un abrazo. Si necesitan algo, solo llamen. Esa noche Marco durmió en el pequeño sofá de mi sala porque no tenía un cuarto extra. Lo arropé con una manta vieja y lo vi dormir como cuando era niño. Mi corazón estaba dividido entre el dolor de verlo así y el alivio de saber que finalmente estaba despertando. A la mañana siguiente fuimos a ver a Salvador. Marco le contó toda la historia, desde el principio hasta el final. Salvador escuchó con atención, tomando notas de vez en cuando. Cuando Marco terminó, Salvador se reclinó en su silla y suspiró. Legalmente tienes opciones, le dijo Salvador a Marco después de escuchar toda la historia. Pero ninguna es fácil y todas requieren que tomes decisiones difíciles. Primero, sobre el dinero.
Si transferiste $50,000 a la cuenta de tu esposa, ese dinero técnicamente es de ella ahora. Sin embargo, si pueden demostrar que ese dinero fue obtenido mediante fraude o engaño, específicamente que ella mintió sobre haber perdido el empleo para manipularte a darte el dinero, podrías tener un caso. Pero tendrías que estar dispuesto a demandarla civilmente. Y si haces eso, tu matrimonio termina definitivamente. Marco tragó saliva. No sé si quiero llegar a ese punto, admitió. Entonces tu otra opción, continuó Salvador, es hablar con ella directamente y exigir que te devuelva el dinero o al menos una parte. Si ella se niega, y probablemente lo hará, entonces necesitas decidir si estás dispuesto a quedarte en un matrimonio donde perdiste $50,000 y tu esposa no siente ningún remordimiento por haberte mentido. Marco se veía pálido. ¿Y sobre el préstamo que saqué?, preguntó. Ese préstamo está a tu nombre, respondió Salvador. Eres legalmente responsable de pagarlo independientemente de dónde esté el dinero ahora. El banco no le importa si se lo diste a tu esposa o lo tiraste por la ventana. Tienes que pagar $500 mensuales durante 6 años. Esa es tu realidad. Si no pagas, arruinarás tu historial crediticio y eventualmente el banco tomará acciones legales contra ti. Marco puso su cabeza entre sus manos. Estoy arruinado, murmuró. Voy a estar pagando este préstamo durante años por un dinero que ya no tengo. No estás arruinado, lo corrigió Salvador. Estás en una situación difícil, pero no imposible. Tienes un trabajo estable. Tienes ingresos. Lo que necesitas hacer es ajustar tu estilo de vida dramáticamente. Necesitas reducir gastos. Necesitas tal vez conseguir un segundo trabajo temporal. Necesitas ser disciplinado con cada centavo que ganes. Es posible salir de esto, pero requiere sacrificio. Marco levantó la vista. Necesito hablar con Yolanda, dijo con determinación. Necesito confrontarla nuevamente, pero esta vez con toda la información. Necesito que me explique exactamente qué piensa hacer con ese dinero y cuándo piensa devolverme aunque sea una parte. Y si se niega, entonces necesito tomar decisiones más drásticas. Salvador asintió. Te sugiero que cuando hables con ella, lo hagas en un lugar neutral, no en el departamento. Y si es posible, graba la conversación. En este estado es legal grabar conversaciones siempre que una de las partes esté consciente, y en este caso esa parte serías tú. Si ella admite que mintió sobre el despido, si ella se niega a devolver el dinero, si dice algo que pueda usarse legalmente después, necesitas tener pruebas. Marco sacó su teléfono. ¿Puedo grabar con esto?, preguntó. Salvador asintió. Sí. Pero sé discreto. No le digas que la estás grabando porque entonces ella va a medir cada palabra que dice. Necesitas su reacción honesta. Salimos de la oficina de Salvador con un plan. Marco iba a contactar a Yolanda para reunirse con ella en un café público al día siguiente. Iba a pedirle explicaciones claras, iba a exigir que le devolviera al menos parte del dinero, y dependiendo de cómo ella reaccionara, tomaría las decisiones correspondientes. Esa tarde, Marco llamó a Yolanda. Necesitamos hablar, le dijo cuando ella contestó. Ahora no es buen momento, Marco, respondió Yolanda con tono irritado. Estoy ocupada organizando cosas del negocio. No me importa, dijo Marco con una firmeza que yo no le había escuchado antes. Necesitamos hablar mañana. Nos vemos en el Café Rosales a las 2 de la tarde. Estaré ahí. Y espero que tú también. Colgó sin esperar respuesta. Estoy orgullosa de ti, le dije. Estás empezando a poner límites. Eso es lo que necesitas hacer. Esa noche Marco apenas durmió. Yo lo escuché dando vueltas en el sofá, suspirando, levantándose a tomar agua. Sabía que estaba nervioso por la confrontación del día siguiente. Y tenía todo el derecho de estarlo. A la mañana siguiente desayunamos juntos. Yo hice café y preparé unos huevos revueltos con lo poco que tenía en la nevera. Marco comió poco. Vas a estar bien, le aseguré. Solo recuerda que no importa lo que ella diga, no importa cómo intente manipularte, tú conoces la verdad. Mantente firme en esa verdad. Él asintió. ¿Quieres que te acompañe?, le ofrecí. Puedo sentarme en otra mesa, solo para que no estés solo. Marco lo consideró por un momento, pero después negó con la cabeza. No, mamá, necesito hacer esto solo. Pero gracias por la oferta.
A la 1:30 Marco se arregló lo mejor que pudo con la ropa limitada que había traído del hotel. Se veía cansado pero determinado. Me abrazó antes de salir. «Deséame suerte», me dijo. «No necesitas suerte, hijo», le respondí. «Necesitas claridad. Y esa ya la tienes». Marco se fue. Y yo me quedé en mi casa esperando, rezando para que todo saliera bien. Angélica vino a acompañarme. Nos sentamos juntas en mi sala tomando té, hablando de todo y de nada, tratando de distraernos. Pero mi mente estaba con mi hijo. 3 horas después Marco regresó. Entró por la puerta y yo supe inmediatamente por su expresión que no habían sido buenas noticias. «¿Qué pasó?», le pregunté levantándome de mi sillón. Marco se dejó caer en el sofá, exhausto. «Yolanda no vino», dijo con voz hueca. «La esperé durante 1 hora. Le mandé mensajes, la llamé. Nada». Finalmente me respondió un mensaje diciendo que si yo quería hablar con ella tenía que ir al departamento, que ella no iba a moverse de ahí solo porque yo se lo pidiera. «Esa mujer no tiene vergüenza», dijo Angélica con indignación. «Te está haciendo perder el tiempo a propósito. Está jugando contigo». «Lo sé», respondió Marco. «Por eso fui al departamento». «¿Fuiste?», pregunté sorprendida. Marco asintió. «Sí. Decidí que ya era suficiente. Si ella no venía a mí, yo iba a ella». Llegué al departamento y toqué la puerta. Yolanda abrió como si nada. «Hola, Marco», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que ibas a estar en el café». Le dije que la había estado esperando, que ella me había dejado plantado. Ella se encogió de hombros. «Se me olvidó», dijo. «He estado muy ocupada con el negocio». Entré al departamento y ahí estaba Celia, sentada en el sofá que yo había ayudado a pagar, comiendo galletas, viendo televisión. Ni siquiera me saludó. Solo me miró con desprecio y siguió viendo su programa. Marco continuó. Le dije a Yolanda que necesitábamos hablar en privado. Ella me dijo que cualquier cosa que tuviera que decir lo podía decir delante de su madre. Que no había secretos. Así que hablé ahí mismo, delante de las dos. Le dije que necesitaba que me devolviera el dinero. Le expliqué que había sacado un préstamo de $30,000 que ahora tenía que pagar, que no tenía ahorros, que estaba en una situación financiera desesperada. Le pedí que por favor me devolviera aunque sea 20,000 para poder respirar un poco. «¿Y qué dijo ella?», preguntó Angélica inclinándose hacia adelante. Marco soltó una risa amarga. Dijo que no. Que ese dinero ya estaba invertido en el negocio. Que no podía devolverlo aunque quisiera porque ya lo había usado para pagar depósitos, para comprar equipo, para registrar la empresa. Que yo debería estar orgulloso de estar invirtiendo en nuestro futuro en lugar de ser tan egoísta. Le dije que me había mentido, continuó Marco. Le dije que no la habían despedido, que había renunciado voluntariamente sin decirme. Yolanda ni siquiera se sorprendió. Solo me miró y dijo, «¿Y qué si renuncié? Era mi trabajo, mi decisión. Tú no tenías por qué opinar». Le recordé que estamos casados, que se supone que las decisiones importantes las tomamos juntos. Ella se rió. Se rió en mi cara, «Mamá». Y me dijo que yo nunca había tomado decisiones importantes, que siempre había sido ella la que manejaba todo, la que pensaba por los dos, la que se encargaba de que tuviéramos una buena vida. Que yo solo era el que traía el dinero y ni siquiera lo hacía bien. Sentí la rabia subir por mi pecho. «Esa mujer es despreciable», dije. «Completamente despreciable». «¿Y Celia?», preguntó Angélica. «¿Qué hizo ella durante todo esto?». Marco negó con la cabeza con disgusto. Celia apoyó cada palabra que dijo Yolanda. Me dijo que yo era un mal esposo, que cualquier hombre estaría orgulloso de tener una esposa emprendedora como Yolanda, que yo debería estar agradeciéndole que ella me aguantara siendo tan mediocre. Que si yo no podía mantenerlas adecuadamente, tal vez Yolanda debería buscar un hombre que sí pudiera. En ese momento supe que no había vuelta atrás, dijo Marco mirándome directamente a los ojos. En ese momento entendí que esas dos mujeres nunca me habían respetado. Nunca me habían visto como un compañero o como familia. Solo me veían como un medio para conseguir lo que querían. Y yo había sido demasiado ciego, demasiado ingenuo, demasiado enamorado para darme cuenta. «¿Qué hiciste entonces?», le pregunté a Marco, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Les dije que me iba a divorciar»,
respondió Marco. Les dije que nuestro matrimonio había terminado, que iba a contactar a un abogado y que iba a iniciar los trámites de divorcio lo antes posible. Yolanda se quedó callada por un momento. Creo que no esperaba que yo dijera eso. Después se recuperó y me dijo que estaba bien, que de todas formas ella también había estado pensando en el divorcio, que yo nunca había sido suficiente para ella. Que adelante, que me divorciara. Pero que no esperara recuperar ni un centavo del dinero que le había dado. Ese dinero era de ella ahora y punto. Marco hizo una pausa, respirando profundo. Y después dijo algo que me dejó helado. Me dijo que si yo intentaba recuperar el dinero legalmente, si la demandaba, ella iba a contrademandar. Iba a decir que yo había sido abusivo durante el matrimonio, que la había controlado financieramente, que la había manipulado emocionalmente, que tenía amigas que testificarían a su favor, que iba a arruinar mi reputación de tal forma que nunca conseguiría otro trabajo decente. Angélica se puso de pie indignada. Esa mujer es una amenaza, dijo. Está amenazándote con acusaciones falsas para que no recuperes tu propio dinero. Eso es chantaje, Marco. Eso es ilegal. Lo sé, respondió Marco cansado. Pero también sé que aunque sean acusaciones falsas, el simple hecho de que existan ya puede arruinar mi vida. Las acusaciones de abuso, aunque sean mentira, se quedan en el registro. Los empleadores las ven. La gente las cree. Y Yolanda lo sabe. Por eso me está amenazando con eso. Me senté junto a mi hijo y tomé su mano. Marco, mírame, le dije. Él levantó la vista, con los ojos vidriosos. No puedes dejar que el miedo te paralice, continué. Sí, ella puede hacer acusaciones falsas. Sí, eso puede complicar las cosas. Pero la verdad eventualmente sale a la luz. Y tú tienes algo que ella no tiene. Tienes integridad. Tienes testigos de cómo realmente eres. Tienes años de historial laboral limpio, de ser un buen hombre, un buen hijo, un buen profesional. Esas mentiras no van a sostenerse porque no hay evidencia real. Pero él tiene razón en una cosa, interrumpió Angélica. Las acusaciones falsas pueden causar mucho daño antes de que la verdad salga a la luz. Marco necesita protegerse. Necesita documentar todo. Cada interacción con Yolanda de ahora en adelante necesita ser registrada. Salvador nos dijo que grabáramos las conversaciones. Dije. Marco, ¿grabaste algo de lo que pasó hoy? Marco sacó su teléfono. Sí, dijo. Grabé todo desde que entré al departamento. Tengo la parte donde Yolanda admite que renunció voluntariamente, donde se niega a devolver el dinero, y donde me amenaza con acusarme falsamente si intento recuperarlo. Eso es oro, dijo Angélica. Eso protege a Marco legalmente. Si ella hace esas acusaciones, él puede demostrar que fueron amenazas premeditadas para evitar que recuperara su dinero. Marco necesita llevarlo a Salvador inmediatamente, sugerí. Salvador sabrá qué hacer con esa grabación y cómo usarla para proteger a Marco. Vamos ahora mismo, dijo Angélica levantándose. No hay tiempo que perder. Los tres fuimos nuevamente a la casa de Salvador. Cuando llegamos era casi de noche. Salvador nos recibió y Marco le mostró la grabación. Salvador escuchó atentamente, tomando notas. Cuando terminó, se quitó los lentes y los limpió pensativamente. Esto cambia las cosas, dijo finalmente. Esta grabación demuestra 3 cosas importantes. Primero, que Yolanda mintió sobre su despido. Segundo, que se niega a devolver el dinero que obtuvo mediante ese engaño. Tercero, que está amenazando con hacer acusaciones falsas específicamente para evitar que recuperes tu dinero. Esto último es especialmente importante porque demuestra premeditación y malicia. ¿Entonces puedo usarla si ella me demanda?, preguntó Marco. Puedes, respondió Salvador. Pero más importante, esta grabación te da poder de negociación. Escúchame bien, Marco. Tú no quieres ir a juicio. Los juicios son largos, caros, desgastantes. Lo que quieres es llegar a un acuerdo. Y esta grabación es tu carta de negociación. Salvador explicó su plan. Marco debía contratar un abogado de divorcios, alguien que pudiera manejar tanto el divorcio como la recuperación del dinero. Ese abogado contactaría a Yolanda con una propuesta simple.
Marco no la demandaría por fraude ni presentaría cargos penales si ella aceptaba devolverle al menos la mitad del dinero, $25,000, en pagos acordados. Si ella se negaba, entonces Marco procedería con todas las acciones legales posibles, incluyendo presentar la grabación como evidencia de sus amenazas. Es probable que ella acepte, dijo Salvador. Porque si esto va a juicio, esa grabación la destruye. Un juez escuchando cómo ella amenaza con acusaciones falsas no va a tener ninguna simpatía por ella. Y su negocio nuevo también se va a ver afectado porque quien quiere trabajar con alguien que tiene ese tipo de conducta documentada. Marco asintió lentamente. Entonces necesito conseguir un abogado de divorcios, dijo. Pero no tengo dinero para pagar uno. Los buenos abogados son caros. Algunos trabajan con planes de pago, sugirió Salvador. Y dadas las circunstancias de tu caso, donde hay una cantidad significativa de dinero en juego, es posible que encuentres uno dispuesto a trabajar con un porcentaje de lo recuperado. Es decir, si logras recuperar $25,000, el abogado se queda con un porcentaje de eso como pago. Marco se veía abrumado, pero también esperanzado. ¿Puedes recomendarme a alguien?, le preguntó a Salvador. Conozco a varios, respondió Salvador. Déjame hacer algunas llamadas mañana. Te voy a conectar con alguien bueno, alguien en quien confío. Mientras tanto, tú necesitas juntar toda la documentación posible. Extractos bancarios mostrando la transferencia de los $50,000. El contrato del préstamo que sacaste. Cualquier mensaje de texto o correo electrónico entre tú y Yolanda sobre el dinero. Todo lo que puedas reunir. Esa noche regresamos a mi casa exhaustos. Marco se veía diferente. Todavía estaba cansado, todavía estaba estresado, pero había algo nuevo en sus ojos. Determinación. Propósito. Ya no era el hombre derrotado que había llegado a mi puerta hace unos días. Ahora era alguien que estaba luchando por recuperar su vida. Gracias, mamá, me dijo antes de acostarse en el sofá. Por todo. Por no darme dinero cuando te lo pedí indirectamente. Por decirme la verdad aunque doliera. Por estar aquí ahora apoyándome de la forma correcta. Lo abracé fuerte. Eres mi hijo, le dije. Siempre voy a estar aquí para ti. Pero estar aquí para ti no significa resolver tus problemas. Significa acompañarte mientras tú los resuelves. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Salvador cumplió su palabra y conectó a Marco con una abogada llamada Patricia, una mujer de unos 40 años, seria y profesional. Patricia revisó toda la documentación, escuchó la grabación y aceptó tomar el caso. Le dijo a Marco que había buenas posibilidades de recuperar al menos parte del dinero, pero que necesitaban actuar rápido antes de que Yolanda gastara todo en su negocio. Patricia envió una carta formal a Yolanda proponiendo el acuerdo. $25,000 devueltos en pagos durante 2 años, y Marco retiraría cualquier acción legal. Esperamos 3 días sin respuesta. Marco estaba ansioso. Cada vez que sonaba su teléfono pensaba que era Yolanda o su abogado. Pero nada. Hasta que finalmente, el 4.º día, Patricia llamó. Yolanda respondió, le dijo a Marco. Y quiere negociar. Quiere reunirse contigo y conmigo para discutir los términos. Marco me miró. ¿Quieres que vaya contigo?, le pregunté. No, mamá, respondió. Ya has hecho suficiente. Esto es algo que necesito hacer solo. Pero gracias. La reunión se programó para el día siguiente en la oficina de Patricia. Marco se preparó mentalmente toda la noche. Ensayó lo que iba a decir, cómo iba a mantenerse firme, cómo no iba a dejar que Yolanda lo manipulara emocionalmente. A la mañana siguiente se fue temprano. Angélica vino a acompañarme mientras esperábamos noticias. Bebimos café, hablamos, tratamos de mantener la calma. Finalmente, a media tarde, Marco regresó. Traía papeles en la mano y una expresión que no podía descifrar si era de alivio o de tristeza. Firmamos un acuerdo, anunció dejándose caer en una silla de la cocina. Yolanda va a devolverme $20,000. No son los 25 que pedíamos, pero Patricia dijo que era mejor aceptar 20 seguros que arriesgarnos a un juicio por los 25. Los va a pagar en pagos mensuales de $1,000 durante 20 meses. Patricia se aseguró de que el acuerdo sea legalmente vinculante. Si Yolanda se atrasa en un pago,
puedo tomar acciones legales inmediatamente. Eso es bueno, hijo, le dije. Recuperaste algo al menos. No es todo, pero es algo. ¿Y el divorcio?, preguntó Angélica. También acordamos los términos del divorcio, respondió Marco. División de bienes. Yo me quedo con el carro porque está a mi nombre y yo lo estoy pagando. Ella se queda con los muebles del departamento. No hay hijos de por medio, así que esa parte es más simple. El divorcio debe estar finalizado en unos 4 meses. ¿Y Celia?, pregunté. ¿Qué va a pasar con ella? Ese es problema de Yolanda ahora, dijo Marco con un tono que nunca le había escuchado antes. Yo ya no tengo ninguna responsabilidad sobre la madre de mi futura exesposa. Que Yolanda la mantenga con el dinero de su negocio o que Celia finalmente busque trabajo. Ya no es mi problema. Me sentí orgullosa. Mi hijo finalmente estaba poniendo límites. Finalmente estaba defendiéndose. Finalmente estaba creciendo de verdad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Marco se quedó viviendo conmigo durante ese tiempo. No porque no pudiera conseguir un lugar propio, sino porque ambos nos dimos cuenta de que nos hacía bien estar juntos. Él me ayudaba con las cosas pesadas de la casa, con arreglos que yo no podía hacer sola. Yo le cocinaba, le lavaba la ropa, pero no como una madre que lo consiente, sino como una compañera de casa que comparte responsabilidades. Establecimos reglas claras. Marco pagaba una parte proporcional de los servicios. Compraba su propia comida, aunque generalmente cocinábamos juntos. Respetaba mis horarios y mi espacio. Y yo respetaba los suyos. Era una relación diferente a la que habíamos tenido antes. Más sana. Más equilibrada. Más de adulto a adulto que de madre a hijo dependiente. Marco comenzó a pagar su préstamo religiosamente. $500 cada mes sin falta. Consiguió un trabajo extra los fines de semana dando asesorías de ingeniería a estudiantes universitarios. No ganaba mucho, pero cada dólar extra ayudaba. Redujo todos sus gastos al mínimo. Dejó de salir a comer fuera. Dejó de comprar cosas innecesarias. Se volvió disciplinado con su dinero de una forma que nunca había sido antes. Y yo lo veía crecer. Lo veía madurar. Lo veía convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser, pero que la comodidad y la manipulación de Yolanda no le habían permitido ser. Yolanda cumplió con los primeros 3 pagos de $1000 puntualmente. Después empezó a atrasarse. Patricia tuvo que enviarle cartas de advertencia 2 veces. Pero eventualmente pagaba, aunque fuera con retraso. Según lo que Marco escuchaba por amigos en común, el negocio de Yolanda no estaba yendo tan bien como ella había esperado. Resulta que emprender no era tan fácil como pensaba. Que sin el respaldo financiero constante de Marco, sin alguien que pagara las cuentas mientras ella jugaba a ser empresaria, las cosas se complicaban. Celia finalmente tuvo que buscar trabajo porque Yolanda ya no podía mantenerla. Consiguió algo en un supermercado, un trabajo sencillo, mal pagado, pero era trabajo. Y aparentemente Celia odiaba tener que trabajar después de haber estado meses viviendo gratis a costa de Marco. Yo no sentí ninguna satisfacción por su sufrimiento. Solo sentí indiferencia. Ellas tomaron sus decisiones y ahora vivían con las consecuencias. Así como Marco estaba viviendo con las consecuencias de las suyas. 4 meses después de la reunión en la oficina de Patricia, el divorcio fue finalizado. Marco llegó a casa ese día con los papeles firmados. Oficialmente ya no estaba casado. Se supone que debería sentir algo, me dijo esa noche mientras cenábamos. Tristeza, alivio, algo. Pero solo me siento vacío. Es normal, le dije. Estuviste casado 8 años. Aunque el matrimonio fuera malo, aunque ella te haya usado, todavía hay una pérdida. Estás perdiendo el futuro que pensabas que ibas a tener. Está bien sentirse vacío por eso. Ya vendrán otros sentimientos después. Y vinieron. Poco a poco Marco empezó a procesar todo. Hubo días malos donde se cuestionaba todas sus decisiones, donde se culpaba por haber sido tan ciego. Hubo días donde extrañaba tener compañía, donde la soledad pesaba. Pero también hubo días buenos. Días donde se daba cuenta de cuánta libertad tenía ahora. Días donde tomaba decisiones por sí mismo sin tener que pedir permiso o justificarse. Días donde su dinero era suyo y podía gastarlo como quisiera sin que nadie lo criticara o lo manipulara.
6 meses después del divorcio, Marco finalmente ahorró suficiente para rentar un pequeño departamento de una habitación. Modesto, sencillo, pero suyo. Me preguntó si me molestaba que se fuera. No, hijo, le dije sonriendo. Es hora de que tengas tu propio espacio nuevamente. Has trabajado duro para llegar aquí. Estoy orgullosa de ti. Marco se mudó un sábado por la mañana. Angélica y yo lo ayudamos. No tenía muchas cosas, solo lo básico. Pero era suficiente. Cuando terminamos de acomodar todo, nos sentamos en su pequeña sala a tomar café. Es pequeño, dijo Marco mirando alrededor. Pero es mío. Es honesto. Nadie me manipuló para conseguirlo. Nadie me mintió. Es el resultado de mi trabajo. Y eso lo hace perfecto. Exactamente, le dije. Eso es lo que importa. Marco empezó a reconstruir su vida social también. Reconectó con amigos que había descuidado durante su matrimonio, porque Yolanda siempre encontraba razones para que no los viera. Empezó a salir más, a hacer cosas que le gustaban, a redescubrir quién era él sin la sombra de su exesposa. Un año después de todo el drama, Marco vino a visitarme un domingo por la tarde. Trajo flores, algo que nunca había hecho antes. ¿Para qué son estas?, le pregunté sorprendida. Para ti, mamá, respondió. Para agradecerte por salvarme. Por no dejarme seguir hundiéndome. Por amarme lo suficiente como para decirme la verdad aunque me doliera. No te salvé yo, hijo, le corregí. Te salvaste tú mismo. Yo solo te mostré la puerta. Tú fuiste quien decidió cruzarla. Ese día me contó que había terminado de pagar la mitad de su préstamo. Que estaba ahorrando nuevamente. Que se sentía en control de su vida por primera vez en años. Me contó que había empezado a salir con alguien nuevo, una compañera de trabajo. Nada serio todavía, pero alguien que lo trataba con respeto, que valoraba su compañía, que no veía su billetera cuando lo miraba. Me alegró escucharlo. No por el hecho de que estuviera saliendo con alguien, sino porque estaba eligiendo mejor. Porque había aprendido a ver las señales de alerta. Porque ya no estaba dispuesto a aceptar migajas de afecto a cambio de sostener completamente a otra persona. Y yo también estaba mejor. Mi salud se había estabilizado. Seguía tomando mis medicinas religiosamente, ahora sin tener que racionarlas porque había cerrado la cuenta conjunta y nadie más estaba tomando mi dinero. Seguía cosiendo, pero a mi propio ritmo. Angélica y yo nos habíamos vuelto aún más cercanas. Ella era como la hermana que nunca tuve. Y Salvador seguía visitándome de vez en cuando para tomar café y contarme historias de sus días como abogado. Me sentía en paz. Tranquila. Por primera vez en décadas no sentía que estaba cargando el peso del mundo sobre mis hombros. 2 años después del día en que Marco irrumpió en mi casa anunciando que había regalado $50,000, estábamos cenando juntos en mi casa. Era su cumpleaños, 37 años. Había invitado también a su nueva pareja, Carolina, una mujer amable y trabajadora que me caía muy bien. Angélica estaba ahí también. Y Salvador. Éramos una familia pequeña pero real. Una familia basada en respeto mutuo, en límites saludables, en amor verdadero y no en obligación o manipulación. Mientras los veía a todos conversando y riendo alrededor de mi modesta mesa, pensé en todo lo que habíamos pasado para llegar aquí. Pensé en la Marisol de hace 2 años. Esa mujer cansada que estaba siendo explotada por su propio hijo sin que él se diera cuenta. Pensé en el Marco de hace 2 años, ese hombre cegado por una esposa manipuladora que lo había convertido en un títere. Y pensé en cuánto habíamos cambiado ambos. Marco levantó su copa. Quiero hacer un brindis, dijo. Todos levantamos nuestras copas. Por mi mamá, dijo mirándome directamente a los ojos. Por ser la mujer más fuerte que conozco. Por no permitir que yo siguiera destruyéndome a mí mismo. Por amarme lo suficiente como para dejarme caer y después enseñarme a levantarme solo. Todo lo que tengo ahora, todo lo que soy ahora, es porque tú me mostraste que el amor verdadero a veces significa decir que no. Todos brindamos. Yo tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. De orgullo. De alivio. Porque mi hijo finalmente lo entendía. Finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Que el sacrificio tiene límites. Que dar todo no te convierte en un buen padre o en un buen hijo o en un buen esposo.
Solo te convierte en alguien vacío que no tiene nada más que dar. Y que a veces, la forma más profunda de amor es permitir que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones para que puedan crecer. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón viejo con una taza de té caliente. Miré alrededor de mi pequeña casa. No era mucho. Las paredes necesitaban pintura. El techo tenía una mancha de humedad que nunca había podido arreglar. Los muebles eran viejos y gastados. Pero era mía. La había pagado con mi trabajo, con mi esfuerzo, y nadie me la iba a quitar. Pensé en la pregunta que le había hecho a Marco ese día que cambió todo. ¿Y tú de qué vas a vivir ahora? ¿Y dónde? Esa pregunta simple había destapado toda una realidad que mi hijo no quería ver. Y la frase siguiente, esa que lo hizo morderse la propia lengua, había sido igualmente simple. No voy a ser yo quien resuelva eso por ti. Esas palabras habían dolido, tanto a él como a mí. Porque es doloroso ver a tu hijo sufrir las consecuencias de sus errores. Es doloroso no rescatarlo cuando tienes la capacidad de hacerlo. Pero había sido necesario. Porque rescatarlo hubiera significado condenarlo a nunca aprender, a nunca crecer, a nunca ser verdaderamente independiente. Y ahora, 2 años después, mi hijo estaba bien. No perfecto, no rico, no sin problemas, pero bien. Trabajando honestamente, viviendo dentro de sus posibilidades, eligiendo mejores relaciones, siendo responsable de su propia vida. Y yo también estaba bien, tal vez mejor que nunca, porque había aprendido que ser madre no significa sacrificarlo todo hasta no quedar nada. Significa guiar, apoyar, aconsejar, pero también significa saber cuándo soltar. Cuando dejar que tu hijo caiga para que aprenda a levantarse. Cuando decir no para que él aprenda a ser fuerte. Cerré los ojos y sonreí. Había sido un camino largo y doloroso. Pero valió la pena. Porque ahora, finalmente, tanto mi hijo como yo éramos libres. Libres de la codependencia. Libres de la manipulación. Libres de los patrones destructivos que nos habían atrapado durante tanto tiempo. Y esa libertad, esa paz, no tenía precio. Ningún dinero del mundo podía comprarla. Solo se podía ganar con valentía, con honestidad, y con la disposición de hacer lo correcto aunque fuera lo más difícil. Y eso es exactamente lo que habíamos hecho.